Ok, muy buenas noches, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en una charla más. Bueno, más que una charla, es un recordatorio eh, a modo de reflexión con respecto a este libro, que es un mensaje enviado por André Luis a través de nuestro medium Chico Xavier. Entonces, efectivamente es nuestro hogar de Francisco Cándido Chico Xavier y él, lo primero que me llamó la atención cuando leí el libro y cuando vi la película, porque yo siempre digo, bueno, cada vez que menciono la película, digo, bueno, no es que sea una película en sí, sino es un mensaje hecho película. Y una frase que también la tomé como mía, y supongo que todos en algún momento es, cuando el servidor está listo, el servicio aparece. Yo quiero empezar con esta reflexión porque cuando ingresé o conocí a Ana Cecilia o al grupo y fui por primera vez, ya cuando fue pasando el tiempo, eh, escuchaba esto, cuando el servidor está listo, el servicio aparece. Y yo decía, wow, entonces, ¿cuándo yo estaré lista? ¿A qué se refiere? Cuando el servidor esté listo, el servicio aparece. Y, y es que pienso que todos estamos listos cuando tenemos la voluntad de ayudar en lo que sea. Entonces, cuando está una genuina voluntad dentro de nosotros, el querer ayudar en lo que sea, de alguna manera se nos presenta en el camino la oportunidad de hacerlo. Y entonces no hay que dejarla pasar. Y es a eso que se refiere. Cuando el servidor está listo, el servicio aparece. Pero hay que estar listos, hay que saber cómo hacerlo, porque a veces la voluntad no basta tampoco. Hay situaciones que requieren diferentes tipos de ayuda. Algunas veces solamente es acompañar a una persona. Algunas veces se pueden presentar en el camino ciertas situaciones que son materialmente imposibles de poder solucionar, materialmente imposible, a eso me refiero, pero espiritualmente no. Entonces, prepararnos, ser mejores cada día. Porque si nosotros somos mejores personas, si nosotros evolucionamos, si nosotros nos preocupamos en mejorar, es lo que vamos a dar a los demás. Entonces, obviamente, nadie puede obrar de acuerdo a lo que no es. Nadie puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, entendí eso y increíblemente situaciones espirituales que antes tal vez aparecieron en mi vida, pero yo no sabía, no analizaba, no reflexionaba. Entonces tal vez mi forma de actuar frente a ciertas situaciones para mí estaban bien, pero cuando empecé a prepararme, cuando empecé a conocer cómo era la espiritualidad, cómo había que afrontar la vida, cómo había que ayudar a las personas de la mejor manera, pues empecé a hacerlo. Y me imagino que todos, porque para eso somos espíritas. Entonces, para mí, la presentación de este libro o de estos mensajes empieza así, ¿no? Cuando el servidor está listo, el servicio aparece. Entonces, lo que sugiero como ser humano, como hermanos espirituales que somos, es que tratemos de estar listos, tratemos de aprender, tratemos de saber, porque es ahí cuando nuestro Señor nos pone en el camino a personas a quien podamos ayudar y tengamos la voluntad y suficiente amor para hacerlo bien. Bien, yo creo que la mayoría ha visto el libro o conoce la historia de André Luis. Él era un médico, ¿verdad? Era un hombre, eh, bueno, tenía su esposa, tenía sus hijos, un hombre muy, ¿cómo podría decir de alguna manera? Orgulloso, altanero, tenía muchos defectos, era muy mundano. Él, eh, bueno, también engañaba a la esposa, este, pero claro, en el hogar, en su casa, él era pues, por decir, el rey y señor, ¿verdad? Pero también fuera del hogar, pues tenía sus debilidades y no llevaba una vida
muy, vamos a decir, decente, por decirlo de alguna manera. Era, como repito, un hombre muy mundano. Entonces, ¿qué pasa? No cuidaba de su salud física ni de su salud espiritual, ¿no? Entonces es así que a través del tiempo, a través de los años, de tanto, era un hombre, inclusive tenía orgullo, tenía envidia, pues sentimientos muy poco elevados con el cual él convivía por años, ¿sí? Y además, repito, ¿no? En el hogar él era el señorón, el absoluto de la verdad, y bueno, pues tenía la esposa sumisa y todo eso, ¿verdad? Pero claro, a través del tiempo, justamente por los excesos, él tomaba, él bebía, pues él era médico, pero igual no se cuidaba. Entonces, obviamente, se enfermó y, bueno, fallece, ¿no? Fallece y, bueno, despierta como por lo que ya sabemos en el umbral. Entonces, él ahí está por muchos años. Obviamente que en la película no lo van a mencionar porque, bueno, pues una película siempre es, lo hacen, pues reducen de alguna forma para que pues se pueda entender y además porque es un filme, ¿no? Pero él está muchos años ahí y está en perturbación, como todos los que están en el umbral. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado, entendemos pues que son personas, hermanos desencarnados, que no fueron muy elevados, no se arrepintieron aquí en la tierra, algunos pues no creían ni en Dios, eh, han seguido con sus defectos y tal vez maldades, ¿no? Porque yo me imagino que las personas podemos tener defectos, un defecto que puede ser manejado, que puede ser, podemos salir fácilmente de un defectito, porque si no, no fuéramos humanos, ¿no? Eh, pero él, otra cosa ya es llegar a hacerse daño espiritualmente, al tener la envidia, la rabia, el rencor, eso es otra cosa. Entonces, personas así están en el umbral porque no se arrepintieron, porque no mejoraron, no elevaron su espíritu, no elevaron su moral. Entonces él despierta ahí, está muchos años ahí, si mal no recuerdo, casi 9 años está en el umbral. Y en un momento que él estaba tan mal ya, eh, uno se pregunta, ¿no? ¿En qué momento él reacciona, en qué momento él sale y por qué logra salir del umbral? ¿Qué fue el detonante para que él salga del umbral? ¿Por qué esperó tanto tiempo? Porque me imagino que también hay personas, lo sé como medium que soy, que hay personas que están cientos de años y no Y no evolucionan. evolucionan, O sea, se se les les aplica la aplica ley la... de la evolución, sí, ¿ok? Pero hay personas que están ahí, estancadas. ¿Por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué pasa que a pesar de que están sufriendo, no salen de ahí, no avanzan y no aceptan la ayuda espiritual? Porque tal vez su energía moral, su vibración moral es tan baja que no pueden ellos aceptar o entender, ver que está la ayuda ahí, que está la intuición, porque como es allá, es acá. Nosotros tenemos esa intuición que te dice, no hagas mal o arrepiéntete del daño que estás haciendo, arrepiéntete de lo que has hecho, pero que siempre nuestra tendencia va hacia lo malo. Tenemos las dos alternativas, sé bueno o sé malo, pero eso es de acuerdo a tu libre albedrío, tú escoges. Aquella persona que obra mal, de alguna forma, no se siente digna de escuchar a un ser elevado, a pesar de que los seres elevados nos hablan. Pero estamos tan contaminados en nuestra propia miseria humana que no logramos escuchar. O tal vez tenemos hasta la vergüenza de forma inconsciente decir, wow, o sea,
a veces me quedo en el estado negativo que soy, porque es lo que sé, lo que conozco, a lo que estoy más acostumbrado. Entonces, tal vez ese haya sido el tema con André Luis. Era tan soberbio, era eh, eh, con tantos defectos, tantas mentiras, tantas cosas malas hizo, que tal vez emocionalmente, moralmente, no escuchaba a los espíritus superiores que llegaban y lo aconsejaban. Entonces, ¿qué sucede? Seguía ahí, entre que se despertaba y dormía y estaba en desequilibrio, veía, él ahí en el umbral, él veía todo tipo de personas. Él no veía demonios. Ojo, hablamos de la idioplastía. Cuando hablamos de demonios, ustedes entienden qué significa eso, ¿no? O sea, lo que él veía era personas, tal cuales, pero personas totalmente perturbados, sufrientes, locos, eh, casi salvajes algunos de ellos. eh, ¿Cómo les puedo explicar? Personas que pasaban el común de la maldad. Él veía personas que eran castigadas con látigos, castigadores y castigados, perturbadores y perturbados. Es decir, cuánta bajeza llegaba a ver ahí, que llegaba al momento de que él como que se volvía loco, luego reflexionaba, se preguntaba, pero no hablaba con Dios. No, él decía, perdí la noción del tiempo y espacio. Me dolía el cuerpo y el alma. En aquella dimensión tenía frío, hambre y miedo. O sea, fíjense, él ya estaba desencarnado y aún así tenía frío, tenía hambre, como que estuviera vivo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en el umbral todavía estamos, es más, aunque no pasáramos, no estuviéramos en el umbral, cuando uno desencarna, todavía nos vamos con todas esas sensaciones que hemos vivido aquí en la tierra, sea hambre, sea dolor, cualquier necesidad del día a día, nosotros vamos a todavía llevarla. Con el tiempo, obviamente, uno se lo va olvidando allá, pero cuando uno recién desencarna, todavía tiene esas sensaciones. Entonces, André Luis pasó todo eso. ¿Qué sucede? Llegó un momento en que tal vez ya él conectó con su propio espíritu, su propia alma, él. Y al conectarse, ya al ver tanto sufrimiento, tanto dolor, por primera vez, inconscientemente, que ni siquiera lo estoy diciendo subconscientemente, ya inconscientemente pide perdón a Dios. Él nunca se acercó a Dios. Tal vez hasta era, no sé, de repente ni creía en Dios, o de repente solo llevaba lo que en ese tiempo era las apariencias, ¿no? Pero pide perdón a Dios. Es por eso que es rescatado. No llegan los hermanos superiores al umbral que siempre llegan. No sé si ustedes recordarán esta parte de la oración, si mal no recuerdo es el credo, y cuando dice que Jesús baja a los infiernos, ¿no? Para salvarnos, para recogernos, pues ahora yo lo entiendo, ahora entiendo cómo es eso que bajaba Jesús a los infiernos, ¿no? Parte del credo, ¿no? Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Ahora sabemos qué cosa es el umbral y que no tenemos la condena eterna, pero que siempre va a llegar nuestro amado Jesús, va a llegar los seres de luz a rescatarnos cuando estemos en conexión con nosotros mismos, cuando aceptemos nuestras propias miserias humanas y pidamos perdón de corazón, no de la boca para afuera. Es muy fácil decir, perdóname, ¿no? Pero eh, cuando realmente nuestra alma, como cuando estamos vivos y cuando hemos desencarnado, cuando realmente el espíritu genuinamente pide perdón, sentimos de pronto hasta un rechazo total al daño que pudimos haber hecho, una vergüenza de nosotros mismos, un sincero sentimiento de no querer repetir esa
cosas que pudimos haber hecho o esos sentimientos negativos que pudimos haber tenido. Esa es la conexión con uno mismo y es ahí cuando nos conectamos con Dios. Es la forma en que uno se conecta con Dios. No hablando, no de la boca para afuera, no. Y no tampoco siendo emocionales. O sea, es importante entender esto. Cuando somos emocionales, eh, solamente nos motivamos en ese momento y cuando uno se motiva se desinfla al poco tiempo. La motivación es algo que en ese momento como que sientes efervescencia, y ay, sí, perdóname, por favor, que por aquí, que por allá, porque estamos emocionados por ese momento, porque estamos sensibilizados en ese momento, pero ese no es un sentimiento real, es un sentimiento pasajero. Un sentimiento real es aquel que uno lo piensa, lo analiza, lo tritura y busca un equilibrio. ¿Qué daño me estoy haciendo con esto? ¿Y qué daño le hago a los demás con mi comportamiento? Como lo hacía André Luis. André Luis, él hacía mucho daño, ¿sí? Tal vez la esposa podía suponer cuál era su vida de él fuera del hogar, ¿sí? Pero él estaba haciendo daño. Él se creía, es más, él era tan valioso que se creía muy amado, muy querido, y tal vez no lo era tanto. ¿Por qué? Porque él había creado dolores. Era un padre también muy recto, ¿sí? Y un esposo igual de esa manera, ¿no? Entonces, el pedir perdón, el mejorar espiritualmente, requiere realmente de un trabajo interior, y es eso, y él tuvo que aprender, como dice, no fue por amor, fue por dolor. Tuvo que pasar todo eso, tuvo que pasar años, como muchos de nosotros. Vivimos en esta tierra, vivimos en este lugar, y tal vez seguimos con nuestros mismos defectos, nuestros mismos sentimientos, nuestras propias formas negativas de ser. No solamente es tener un sentimiento o formas malas, digamos, envidias, eh, rabia, tener cualquier cosa que ustedes puedan imaginarse que puede existir en nosotros los humanos, ¿no? No solamente eso, porque muchas personas no lo tienen. Muchas personas no son envidiosas, muchas personas no son rencorosas, muchas personas pues relativamente viven una vida tranquila sin hacerle daño a los demás. Pero también puede ser que yo soy así, no tengo nada de eso, pero me hago daño a mí misma. ¿De qué manera? No cuidando mi salud. Y siempre estar en el pesimismo, siempre estar solamente hablando de cosas, y de desgracias, entonces de problemas. Claro, eso no me hace mala, pero sí me hace insana, porque estoy lastimándome, porque estoy siempre eh, enfermando mi mente y mi espíritu de miedo. Esa es otra forma también, que no es agradable a la vista de Dios. Dios no nos hizo para eso. Si verdad es cierto que podemos tener pruebas, que podemos venir para también para afrontar situaciones, no significa que tengamos que vivir en el pesimismo, porque Dios quiere que veamos siempre una salida, siempre una luz, siempre una mejora. Pero aquella persona que constantemente está en la queja y constantemente está en el temor y constantemente está en el dolor, pues eso también está mal. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto, ¿sí? Para poder evolucionar aquí en la tierra y cuando desencarnemos también. Porque ustedes recordarán a Andrés Luis le gritaban suicida, suicida, él no se había suicidado, según él, ¿no? Y cuando vimos por primera vez o leímos el libro, pues vemos que él no se había suicidado, creíamos que no, pero es tan maravilloso este mensaje que le explican a él, ¿no? Que en tanto desarreglo emocional, moral que él hizo, ¿sí? Cuando lo rescatan, cuando él ya llega a este lugar que es como
como un hospital espiritual, ¿no? Claro, él conoce ahí a a Isías, Isías, que es que es como como su su espíritu, espíritu, él era un espíritu guía, ¿no? Que él se encargaba de atenderle, de atenderlo y de explicarle explicarle todo todo sobre la sobre la nueva nueva condición en condición que en él que se él se encontraba. encontraba. Sí, Sí, pero ¿qué es lo primero que hace André Luis cuando se despierta allí? ¡Wow! Pide explicaciones. Quiero saber, explíqueme dónde estoy. La forma en que lo pide, como siempre, el médico, el soberbio, ¿no? ¿Y qué hace Isías ahí? Pues, ¿qué hace? Le da un vaso con agua, ¿no? Le da el agua, claro, André Luis lo mira y le dice, toma, déjalo en la boca todo el tiempo que puedas, ¿no? Claro, lo tiene ahí y eso como que lo bajó un poquito, se duerme y cuando pasan las horas da a entender que pasa ese día y amanece, vuelve a despertarse, ¿sí? Y vuelve a pedir explicaciones, ¿no? ¿Sí? Pero también en ese momento cuando él despierta allí en el hospital, Isías, que es como su espíritu guía, eh, pues le hace un pase donde estaba, porque recordemos que cuando desencarnamos, pues nosotros seguimos teniendo las mismas sensaciones, sí, sí, de como hemos fallecido, si ha sido por una enfermedad, por un accidente, por lo que sea, los mismos dolores, las mismas aflicciones. Entonces, eh, 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 y si él le hace un pase espiritual, limpia toda la herida que tenía en el estómago, ¿no? Que pues obviamente estaba horrible, le hace un pase espiritual, ¿sí? Y para él todo era sorpresa, porque recuerden, él era un médico acostumbrado a la ciencia, no a la espiritualidad. Y siempre pidiendo explicaciones de manera, como diciendo, pues, no, no es justo que me traten así, yo soy un paciente y yo soy médico y le vuelven a dar el agua. Entonces ahí los que somos espíritas entendemos, sabemos el poder que tiene el agua, ¿no? Que da paciencia a quien no la tiene, ¿no? De esa manera, al tenerla ahí, pues es como decir, cuenta hasta 10, espérate, baja un poco y luego te voy a explicar. Y así va él esperando que le den una explicación. Entonces ahí en un momento en que están conversando, pues llega otro espíritu que era un ministro también, y ahí comienzan a hablar con él. Entonces, Isías le dice algo así como dice, el cuerpo espiritual guarda el historial de todos los actos cometidos en el mundo material, ¿no? El cuerpo espiritual guarda el historial de todos los actos cometidos en el mundo material. Es por eso que André Luis todavía seguía con esa herida, ¿no? Y con esos sentimientos de dolor, de fastidio, o sea, todo esto que él había pasado, este sufrimiento en el mundo material, ¿sí? Todo lo que él había hecho, los desarreglos que él había tenido en todos sus años de vida, todo es un historial que nuestro cuerpo espiritual lo tiene. Es como, es un historial que está ahí guardado. Y luego, obviamente, pues todo eso sale a relucir, ¿no? Entonces, le dicen a él, ¿no? Tu enfermedad procedía de una ley superior, acción y reacción. El estado mental es determinante para la historia del ser humano. Ni se te había pasado, dice, por la cabeza que la rabia, el odio, la envidia, el egoísmo y la intolerancia formarían parte de un diagnóstico. Los órganos del cuerpo somático poseen grandes reservas, pero no pueden soportar muchos años seguidos. Malos tratos. Tu aparato gastrointestinal estaba destrozado por excesos de todo tipo. Un acto repetido durante años y años. Solo tiene un resultado, suicidio inconsciente. Entonces, eso explica un sufrimiento tan grande, ¿sí? Por eso
¿qué pasa? Ese suicidio inconsciente, ustedes se han preguntado si nosotros de alguna manera no estamos haciendo lo mismo, ¿sí? De repente, cada uno conoce su corazón, cada uno se conoce. Uno dirá, pero si yo no tomo, yo no soy de tomar licor, yo no soy de fumar, yo no hago desarreglos con mis comidas, yo no hago deportes peligrosos, bueno, cualquier cosa. Pero sin embargo, si nosotros hiciéramos una reflexión, ¿qué pasaría? ¿Qué nos podíamos nosotros decir a nosotros mismos? Wow, bueno, no haces nada de eso, ok, pero dime, te levantas y ¿qué haces cuando te levantas? ¿Qué haces? ¿A qué te conectas primero? ¿Cuál es la primera acción que haces tú y que te conectas? Ah, pues unos miran, yo prendo mi televisión y me pongo a ver informativo. Wow, wow, te pones a ver informativo. Mira, tu mente se acostó, descansaste, te levantaste y te pusiste a ver informativo todas las mañanas. Y creo que todos sabemos qué nos presenta el informativo todas las mañanas. Entonces no nos estamos dando cuenta que de alguna manera nos estamos matando emocionalmente. ¿Por qué? Llegamos al trabajo, llegamos a la familia, llegamos a donde sea, ¿y de qué estamos hablando? Mira que vi que mataron, mira que vi que asesinaron, mira que vi que violaron, mira que vi que esto, que por aquí, creo que la política. Entonces emocionalmente nos estamos haciendo daño. Ah, bueno, ok, pero si es un informativo nada más, ¿en qué me está haciendo daño? Emocionalmente, los nervios, tu salud, las úlceras, ya estás comiendo, ya estás angustiado, no te das cuenta, pero te estás angustiando. Te vas enfermando con el tiempo. Te vas enfermando porque es verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué dirá? ¿Pero qué tiene que ver esto con el mundo espiritual? Pero se lo están diciendo a él. Con el tiempo, tu cuerpo espiritual guardó el archivo de todo lo que hiciste en la tierra. Entonces, tengamos un poquito de conciencia, empecemos a cuidar nuestra mente, ¿sí? ¿Qué ocurre ahí? Eh, eh, Cuando él empieza a darse cuenta de que ya que él había desencarnado, de que él ya no estaba en la tierra, ¿sí? Pero aún así, o sea, él ya sabe que se había muerto y que había despertado ahí, pero aún así su comportamiento, su actitud seguía siendo la misma. Él seguía con esa forma de ser, esa manera de ser. No, a mí me tienen que dar explicaciones porque yo soy el doctor Andrés Leslie, ¿verdad? Entonces, estando allí mismo, bueno, ya un poquito como que más adaptado, un poquito como que más ya predispuesto al lugar, aparece una ministra que se llama Veneranda, ¿sí? Entonces, él se queda ahí mirando, porque aparece pues obviamente en forma de luz, y ella dice, entre nosotros hay muchos recién llegados que se sorprenden del parecido con el planeta, o sea, con este planeta Tierra. No les informaron que la creación mental lo es casi todo en la vida. Olvidan que las energías vibran en dimensiones y estados diferentes. Si la vida continúa, sí, la vida continúa. Y las relaciones entre los seres respetan esa verdad por encima de todo. Nuestros buenos actos serán los que nos juzguen para la eternidad. Entonces, ¿qué cosa dice ahí? Nuestros actos, o sea, ¿no? Nuestro hogar es un lugar maravilloso realmente. Y dicen que la Tierra va a ser así. Tiene mucho parecido a la Tierra, al menos materialmente se ve. Es un lugar hermoso, ¿no? Muy parecido a la Tierra, porque todavía hay cosas con sustancia, ¿no? O sea, no son cosas
que no se ven, no. Ahí todas hay cosas, comen, hay casas, porque obviamente es como un lugar donde recién están siendo preparados para entender que ya desencarnaron y que poco a poco, pues, de acuerdo a la evolución, van a ir evolucionando, van a ir avanzando, cada vez pues van a ser a lugares donde pues ya no necesiten comer, donde no hayan casas ni nada por el estilo, ¿sí? Pero eso, bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros actos ahora, lo que hacemos ahora, va a depender para que nosotros lleguemos a un lugar así, no quedarnos en un lugar más bajo, ¿sí? Entonces, todo se relaciona, todo tiene que ver. No es que yo vivo acá como me da la gana y jajaja y jijiji y no pasa nada. No. Siempre cada acción, como ellos lo dicen, va a tener una reacción y hay que entender que la vida continúa y que esta simplemente la tierra estamos solamente de paso. Ella dice, escuchen esta parte, ¿ah? Como yo les mencionaba hace un momento también, nuestros sentimientos y pensamientos deciden dónde estaremos. Repito, nuestros sentimientos y pensamientos deciden dónde estaremos. Eso lo dice la ministra. Hace un momento le dije, ¿a qué nos conectamos cuando nosotros nos despertamos? ¿Cuál es la fuente energética a la que nos estamos conectando? ¿Positiva? ¿Negativa? De repente ya me levanté, ay, Dios mío, voy a tener que ver la cara a mi compañero de trabajo y que, pucha, que esta es una chismosa o que este es un antipático o estoy en el chisme o estoy tratando de intrigar en contra de alguien o estoy tratando de ser desleal, cualquier cosa. O tal vez simplemente lo pienso, lo siento, pero no lo digo, muestro otra cara ante el mundo. Está bien, eso puede engañar a los que están en nuestro entorno, pero a Dios no, a nosotros mismos tampoco. Entonces, vamos a decir, tú puedes decir, no, pero yo no dije nada, yo no hice nada, solo lo pensé. O sea, ojo, si tú tienes un pensamiento negativo, uno, como humano, puedes tenerlo, porque somos humanos. O sea, si ustedes me conocen, o sea, ustedes saben que muchas veces mi carácter es muy, muy así. Y a veces he querido, pues, cuando he visto sobre todo una injusticia, ay, yo así, todo, no, o sea, no sé si ustedes me entienden, pero luego rectifico, porque no está en mi corazón realmente ser así. Digo, puede ser un pensamiento de momento de hacer justicia y tal vez no con esa tolerancia que debería tener, ni con ese amor tan lindo no, a veces son solamente formas de expresarse, pero realmente creo que no le haría daño a nadie y rectifico y mejoro. Pero ojo, cuando un pensamiento y un sentimiento es recurrente y tú lo escondes y finges ante los demás a través de tu verbo, de tu palabra, eso está mal. Eso, o sea, ahí no es que tú estés actuando bien porque no lo dijiste, porque tus palabras pueden ser muy bonitas, pero tus sentimientos, tus pensamientos son negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando es recurrente, cuando tienes pensamientos malos recurrentemente, y obviamente un pensamiento malo te va a llevar a un sentimiento malo, entonces estamos actuando mal. Suponte que te tocó desencarnar cuando todavía estás con esa efervescencia de pensamientos y sentimientos negativos. Claro, ante el mundo nunca dijiste nada, ni siquiera hiciste lo que pensabas, ni siquiera hiciste lo que llevabas por dentro en forma de sentimiento. No lo hiciste, no lo realizaste, tal vez por X razones. Pero eso también es una forma de comunicación, es una forma de ser. Y también tiene un débito, también tiene una consecuencia.
Porque si nosotros hemos leído el libro de los espíritus, dice, pensar es como hacer. Simplemente es como que lo estuvieras haciendo, lo estás pensando, porque somos energía, no olvidemos que somos energía. Por lo tanto, del momento que tú estás pensando y estás deseando, como que lo estás haciendo. Por eso tenemos que vigilar hasta lo que pensamos, hasta lo que sentimos. Y si tenemos un pensamiento negativo y sentimientos negativos, pues es ahí que si tenemos la voluntad, lo podemos mejorar, lo podemos cambiar, nos podemos ayudar a nosotros mismos y es un deber con nosotros mismos, ese es amor a nosotros mismos. ¿Ok? Luego, y si ya sale, lo lleva a André Luis a conocer lo que es nuestro hogar, y él le va un poquito ahí describiendo lo que hay y le cuenta, dice que este es el Ministerio de Elevación, luego él le cuenta que nuestro hogar, que así se llama el lugar donde está, se construyó en el siglo XVI, y todo tiene ahí un porqué y un sentido. Dice, la unión divina que se encarga de los asuntos de las esferas superiores. O sea, ahí hay un lugar también que, que, que se encarga de las esferas de los asuntos superiores. Junto a este lugar está el Palacio de Gobierno, ¿sí? Son muchos edificios. Y también está el edificio del entendimiento y la comunicación que se encarga de las investigaciones y de los mensajes para los familiares de la tierra. Aquí, ¿no? Está ese ministerio que es uno de los tantos que hay ahí, que se encarga de la investigación y de los mensajes para los familiares de la tierra. Es ahí donde nosotros entramos como medios, ¿sí? ¿Cómo es que llegan los mensajes para los familiares que están en la tierra de los desencarnados que están, ya sea en esa ciudad espiritual, inclusive en el umbral o en cualquier otra ciudad espiritual? Pues otra, obviamente, si vienen a la tierra es a través de los medios. Es por eso que nosotros, los medios, tenemos que ser muy serios y tener mucha responsabilidad. Si no hay en nosotros, en verdad, el conocimiento, si no hay en nosotros en verdad la responsabilidad y la honestidad de saber que estamos haciendo un trabajo real, no inventado, no un trabajo de decir, wow, soy medium y pues voy a dar el mensaje que se me ocurra porque se me ocurrió nada más y porque de alguna manera tengo que hacer que vean que soy un gran medium. No, eso es un débito, eso es una gran falta. Miren, ustedes ven que allá hay un ministerio para preparar los mensajes, para que puedan llegar. ¿Ustedes se imaginan todo lo que ha tenido que pasar ese hermano desencarnado para poder hacer llegar un mensaje a un familiar o a la tierra simplemente para pedir una ayuda, un apoyo, para poder sentir que está evolucionando? Ustedes se imaginan todo el proceso que ha tenido que pasar este hermanito, ¿sí? Para poder ser ayudado. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo de allá también tiene que ser aquí, un trabajo tal cual, serio, un trabajo tal cual. Nosotros, como medios, si no tenemos, si no nos llegó un mensaje, pues no nos llegó, simplemente no llegó el mensaje. O sea, no inventemos, no por quedar bien o X, no. Si no llegó, no, no llegó. Todo tiene su momento y su porqué. Entonces, el medium aquí en la tierra que trabaja así, pues siempre va a ser bien visto, inclusive por los buenos espíritus, por nuestro Señor, porque hay que cuidar y hay que respetar mucho por lo que ellos pasan, por lo que ellos allá necesitan ser ayudados por nosotros. También está el Ministerio de Regeneración, que justamente estaba al lado del Ministerio de Reencarnación.
Ok. Eh, Isías le dice a él que realmente él, cuando ve el ministerio de reencarnación, pues él siente tristeza. Acá hay una cosa muy interesante para reflexionar. Nosotros sentimos tristeza cuando un ser amado se va de aquí, de nuestro lado, cuando parte, cuando desencarna. Realmente es muy doloroso, a pesar de que podamos tener conocimiento espírita, es muy doloroso cuando se nos va un ser amado. Dios mío, la sensación de vacío y de pérdida es muy grande. Claro que tenemos el consuelo del conocimiento, como digo, pero el dolor siempre es dolor, somos humanos. Pero increíblemente, como digo, es allá el verdadero hogar, en esas esferas superiores, en esas ciudades celestiales. Es nuestro verdadero hogar. Y cuando vinimos acá, cuando encarnamos aquí, pues allá también se quedan tristes. Y nosotros también nos hemos quedado tristes muchas veces cuando el que fue nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelito, nuestro hermano regresó a la tierra, porque allá somos conscientes de todo y nos despedimos igual. Y tal vez tenemos la dicha de volver a encarnar aquí en el mismo núcleo familiar, si es que también hemos tenido un hogar lindo, pero también podemos encarnar en un hogar eh, tal vez que no sea tan bonito, ¿no? Un hogar de problemas, con padres problemáticos, madre problemática, hermanos. Tal vez lo pedimos como prueba y sabemos que venimos con el velo del olvido. Entonces, todo es un avanzar, todo tiene una razón de ser. Entonces ahí se despiden de sus familiares que van a volver a renacer aquí con una misión. Y todos tenemos una misión aquí en la tierra. ¿Sí? También está el Ministerio de Regeneración, que dice que está al lado del Ministerio de Reencarnación, como digo, y la plaza principal, donde dice que hay muchos ministerios. ¿Sí? Entonces, todo esto va conociendo André Luis, todo esto va aprendiendo André Luis y va adaptándose cada vez más, ¿no? No sé si ustedes recordarán cuando él está yendo a conocer la ciudad con Isías, aparece una señora que él cuando estaba vivo, André Luis, casi por la secretaria que él tenía, los atendía a esta señora y a su esposo, ¿no? Era gente pobre y siempre esperaban el último momento para ser atendidos porque obviamente no podían pagar la consulta y André Luis lo hacía, pero lo hacía de una mala manera, pero igual los atendía. Entonces, cuando él está en la ciudad ya nuestro hogar, aparece esta señora y lo reconoce y lo trata con tanto cariño y le agradece infinitamente la ayuda que él le rendía, ¿no? Bueno, el hecho es que André Luis ya se adapta y él quiere venir a la tierra y ver a su familia, ¿no? Pero bueno, obviamente pues para eso tiene que ganar unos bonos, que es un bono de trabajo. Entonces va a otro ministerio, lo llevan frente a otro ministro y él pide venir a la tierra. Obviamente no va a ser físicamente, pero sí espiritualmente para ver a su familia. Y le preguntan, y le dicen pues que si ella está trabajando, ¿no? Porque ahí en nuestro hogar pues hay muchos trabajos que uno puede hacer, ¿no? Que dice pues que hasta desde fábricas de alimentos hasta servicios de visitas a los amigos en procesos de recuperación. O sea, qué hermoso. ¿Ustedes se imaginan cuando desencarnemos y nos toca ir allá o cualquier otra ciudad? Imagino que todas, porque sé que todas tienen todos tienen que trabajar de una manera y no es un trabajo que te obliguen a hacerlo ni que te requieras mayor sacrificio, solamente el amor, la misericordia, las ganas de hacerlo, ¿no? Pero él quería trabajar como médico y le dicen, bueno, ok, está bien, vas a trabajar como médico, pero recuerda que tu trabajo como médico terrenal no es lo mismo que un médico espiritual. Entonces, bueno, él accede a trabajar y va a trabajar. Entonces, le dice sí, ¿no? El ministro le dice sí, ¿no?
debes entender, le dice, que el trabajo, le dice, pues el trabajo médico que tú hacías en la tierra no es lo mismo que vas a hacer acá. Entonces, bueno, pero igual él agarra y dice, bueno, acepta y va para allá. En ese momento habían llegado otro grupo de hermanos desencarnados, entre ellos la sobrina de Isías, que también había desencarnado, que es muy joven, ¿no? Y tiene que ser atendida, porque obviamente, pues como todos, tienen que ser nuevamente equilibrados para entender su nuevo estado en que se encuentran, ¿no? Y creo que eso nos va a pasar a todos. Tenemos que ser equilibrados porque obviamente vamos a regresar a nuestro hogar, sea cual sea, pero pues estamos llegando con el velo del olvido como venimos acá a la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Andrés empieza a trabajar, quiere ayudar, entonces lo primero que le dicen pues que él observe cómo es el trabajo ahí, en este lugar de regeneración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega la sobrina de Isías, que había fallecido, una joven, y él este, quiere ayudarla en un momento y empieza pues la toca, en primer lugar la toca, ¿no? Y energéticamente le pasa su fastidio, o sea, en vez de ayudarla, la desequilibró más, ¿sí? Entonces a él le dicen, no, no, no hagas esto, pero él imponía su forma, él quería imponer, porque él se sentía el médico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él está en un lugar energético, rodeado de personas de luz. Entonces, ¿él qué pasa? Se desequilibra y se desmaya. ¿Por qué? Porque no era el tipo de trabajo que que él tenía que hacer. La forma en que él estaba haciendo estaba mal. Ya no era un médico terrenal. Es como cuando nosotros entendemos que hacemos los pases y cuando vemos a unas personas que tienen ese poder de sanación en sus manos, ¿no? Ahí no estamos agarrando instrumental médico, ni estamos poniendo inyecciones, ni nada por el estilo. Muy lejos de eso, solamente es espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Él se desmaya y lo vuelven a equilibrar. Y le explican que él tiene que aprender, que tiene que entender. Y bueno, toda esta situación va haciendo que él vaya cada día comprendiendo más las cosas, cómo funcionan las cosas en nuestro hogar, ¿sí? Ya empieza a disfrutar y adaptarse del lugar, ya empieza a escuchar las músicas que hay ahí, empieza ya a mirar el otro panorama, el panorama hermoso del lugar, ya empieza él como que a bajar un poquito ese carácter y a disfrutar y a entender y ver la magnificencia del lugar y a sentirse un poquito más humilde ante la maravilla que hay ahí, ¿sí? Pero para esto también él empieza a convivir con la familia de Isías y es ahí donde él intenta ayudar a la sobrina, trata de hablarle, ¿no? Porque ella también está comprendiendo cómo son las cosas ahí. Pero a pesar de esto, ella en su desesperación, porque ella estaba muy pegada al tema terrenal. ¿Por qué? Porque ella estaba enamorada, era joven y había dejado al novio aquí en la tierra. Entonces, ella en su perturbada cabeza, pues se escapa y dicen que para llegar de alguna manera a la tierra, pues tiene que pasar por el umbral y es por ahí a donde ella llega. Pero imagínense la lógica de ella, entre comillas. ¿Cómo puedes regresar a la tierra si ya no tienes cuerpo? A ver, aunque ella hubiera logrado bajar al plano terrenal, porque tenemos que entender que eso puede ocurrir, ojo, porque recuerden que aquí hay espíritus vagando en la tierra, pero se quedan atrapados también, ¿ok? Entonces, imagínense que ella hubiera logrado pasar el umbral, que es un lugar terrible, y llegar a la tierra. ¿Creen ustedes que iba a poder ver al novio? ¿O el novio le iba a poder ver a ella? Y aquí estoy porque he venido.
y ella no, o sea, ella, realmente en ella no había un cuerpo, su cuerpo estaba enterrado, pero en su perturbación ella se escapa. Y luego es encontrada, pues terriblemente, un estado terrible, la encuentran, porque obviamente pues no logró, no logró llegar, y aunque lo hubiera logrado, ¿no? Miren, todas las cosas que nosotros tenemos ahí que analizar, ¿bien? Bueno, en todo este proceso, André Luis está escribiendo todo lo que él vive ahí, todo lo que pasa ahí, todas las experiencias que tiene, todo ese proceso por el cual ha pasado, él va escribiendo toda la historia. Tanto así que ya se le concede, bueno, luego logra ver a su madrecita, ve a su madre, ¿sí? Porque ya tiene el merecimiento, su madre lo abraza, pero no ve a su papá. Y le pregunta a la mamá y mi padre, pues el papá estaba en una esfera inferior y él le pregunta por qué y la madre dice, bueno, yo no tengo el derecho a decírtelo, pero él le dice, vamos a verlo, no, porque la madre tenía una paz, una forma, la madre dice, estaba en una esfera superior, ¿sí? Inclusive superior al que estaba André Luis, pero hay tanto amor, tanta paz en ella, ¿no? Al saber que su hijo también estaba ahí y al entender dónde estaba el esposo, pero como es un espíritu elevado, la de la mamá, entendía que el esposo también tarde o temprano iba a evolucionar, a salir de ahí. El entendimiento que tienen es maravilloso, ese entendimiento del cual nosotros todavía no tenemos. Estamos aferrados todavía y apegados, estamos apegados a nuestros afectos, porque es lógico, porque estamos en la tierra, porque somos humanos. Estamos apegados al esposo, a la esposa, a los hijos, es lógico, es algo que todavía a nosotros nos falta evolucionar, falta entender. Ese apego todavía es natural, ¿sí? Pero ella tenía el entendimiento de que tarde o temprano su esposo también iba a elevarse, André Luis también iba a elevarse, y porque ellos pues tienen ese conocimiento dentro de ellos. Entonces ve a su mamá y bueno, le dan el permiso para que pueda bajar a la tierra André Luis a ver a su familia. Ok, entonces efectivamente, él lo felicitan y llega en forma de espíritu a la tierra. Llega a su casa, ¿sí? Y ve a su esposa feliz de la vida, sus hijos ya grandes, pero cuando ve a su esposa se da con la sorpresa de que su esposa tenía un nuevo compromiso. André Luis ya había trabajado allá en nuestro hogar, ya estaba equilibrado, ya ayudaba, ya se sentía más evolucionado, ¿no? Pero cuando ve a la esposa con una nueva pareja, le vuelve el sentimiento humano y tiene los celos, ¿no? La rabia, los celos, al ver a la esposa con un nuevo esposo. Este señor estaba enfermo, este señor se sentía mal y la esposa estaba muy triste porque su esposo, el actual, estaba muy enfermo. Ya ella había perdido a su primer marido, que había sido André Luis, y no quería perder a este esposo, ¿no? Entonces él, en ese instante, tiene rabia, le da celos. Y en ese instante, fíjense lo que conversaba, a lo que le dije empezando, podemos tener un momento de un sentimiento negativo. Somos seres todavía no de todo perfectos, podemos tener ese sentimiento, pero lo bueno es rectificar. En el tema de él, bastó que tuviera ese sentimiento negativo de celos, de rabia, ¿sí? Y en un instante regresa al umbral, vuelve al umbral y vuelve a ver todo lo que él ha pasado, vuelve a ver a todos esos seres ahí, las envidias, las rabias, todos los sentimientos bajos que estaban ahí de esas personas atormentadoras y atormentados. ¡Wow! Rectifica. En ese instante vuelve a pensar, vuelve a sentir, vuelve a conectarse con él mismo para conectarse con Dios. En ese instante tal vez reflexionó, pero sinceramente reflexionó
y vuelve otra vez a la luz y vuelve otra vez donde estaba su esposa. Entonces ya él ve de otra manera a su esposa con su nueva pareja. ¿Y qué hace? Fluidifica el agua que iba a tomar su pareja en la noche, la fluidifica, o sea, pone las medicinas espirituales que necesitaba el hombre, este señor, para mejorar. Y efectivamente, así es que él, al retirarse, bueno, logra ver a sus hijos. Hay un momento muy emocional ahí, que no recuerdo si es la hijita de su esposa o su nieta, no lo sé, no recuerdo bien, pero esa niña que tocaba el piano y es inspirada por él, porque la niña empieza a tocar una melodía que a él le gustaba. Entonces hay un momento en que la familia lo recuerda, ¿no? Sobre todo la hija mayor lo recordaba mucho. El hijo no era un poquito como él cuando era joven, ¿no? Menos espiritual. Y la esposa no quería recordarlo. O sea, pareciera como que, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada, tu papá está muerto y lo dice. Y es el pasado, ¿no? Pero él ya no tiene ese sentimiento ni siquiera de rencor ni de tristeza. Él lo asume porque solamente llenó su corazón de amor para dejar bien a su familia. Y si ven la película van a ver que ahí había una morenita, ella, una mujer muy bella, que era la empleada de la casa, y ella sí lo ve, ella sí logra verlo, y le dice, gracias, doctor Andrés Luis, y se emociona porque lo ve, ella sí ve que él está ahí ayudando a su familia, él también le agradece, y su perrito también lo ve, y bueno, es así como él regresa nuevamente a nuestro hogar, por decirlo de alguna forma, triunfante, ¿no? Pasó la prueba porque regresa contento, regresa bien, el haber hecho el bien, el haber hecho un bien, ¿no? En la tierra, ya sin esos sentimientos terrenales que podemos tener muchas personas. Hay una parte de la historia en que él ve, él pensaba que muchas personas rezaban por él. Él pensaba que todo el mundo lo amaba. Y realmente los únicos que rezaban por él cuando él desencarnó era su madre y esta señora a quien él ayudaba casi de forma obligada. Entonces, él cuando estaba en nuestro hogar y la señora le hablaba, él como que un poquito se sentía fastidiado y le huía, ¿no? A esta señora le huía, ¿sí? Pero luego cuando él ve que esta señora era tan agradecida y que su oración tal vez también lo ayudó a salir de ahí de donde estaba, esa oración, esa irradiación de pensamiento y de amor, de agradecimiento a esta señora, y le decía, Dios mío, gracias, cuida al doctorcito Andrés Luis, gracias Padre, porque él me ayudaba a mi esposo, tan bueno, o sea, para ella Andrés Luis era buenísimo. Miren, y él se siente tal vez ahí poquitas cosas, ¿no? Al ver que un alma tan noble y tan humilde como la señora oraba por él, y él ahí se da cuenta, ¿no? Tal vez de que tenía que acercarse a esa señora, consolarla, ayudarla, porque ella también estaba ahí en nuestro hogar, pero ella estaba esperando a su esposo que no llegaba. Y ella sufría esperando a su esposo. ¿Por qué mi esposo no llega? Porque todos llegan y mi esposo no llega. Entonces él ahí recién se da cuenta y ya se le acerca a la señora y la abraza y la consuela. Entonces él empieza a servir a la gente. Entonces no olvidemos aquella frase. Cuando el servidor está listo, el servicio aparece. Obviamente que hay muchísimos más mensajes. Este es un mensaje de André Luis psicografiado, pero para mí es un mensaje completo, es un mensaje que llega al alma y que nos hace reflexionar en todos los sentidos, en todos. ¿Qué somos aquí? Porque yo escuchaba a algunas personas que dicen, es un mensaje que habla de cuando uno desencarna. Yo diría que habla más que eso, es un mensaje que nos dice cómo debemos ser encarnados, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ayudarnos y ayudar cuando estamos encarnados para poder tener el merecimiento de llegar allá, poder ayudar, porque todo es ayuda, todo es ayuda,
todo es misericordia. Es muchísimo más, va mucho más allá, porque yo puedo asegurar que aquella persona que lea el libro o que vea la película eh, va a tener su escena especial, va a tener su momento especial, su reflexión. Cada quien va a tener su propia opinión. A mí me impactó más esto porque va más de acuerdo conmigo, a mí me impactó lo otro, o la reflexión esta, o la reflexión tal cual. Entonces, yo he querido hacer simplemente una pequeña reflexión con respecto a lo que es nuestro hogar y ojalá que todos podamos pensar, mejorar lo que podamos mejorar, porque todos podemos hacerlo esforzándonos, como digo, no de la boca para afuera, cuidar hasta nuestros pensamientos generan sentimientos. Algo importante, hermanos, que debo decirlo tal vez como medium y como persona, ¿no? Eh, Dice, perdona 70 veces 7. Y eso es una verdad. El perdón, al perdonar, al perdonar a las personas que de alguna manera nos hicieron daño, nos estamos perdonando, nos estamos sanando, ¿sí? Pero también es importante, si yo soy la que tengo que perdonar un daño, un mal, está bien, maravilloso, pero no seamos los que generemos el daño. No agarremos eso como excusa de decir, tienes que perdonar 70 veces 7, tienes que perdonarme 70 veces 7, por lo tanto voy a seguir, puedo hacer todo el daño que sea, todo el mal que sea porque tengo que ser perdonado. Y juego al arrepentimiento. No, porque eso también es un gran débito. No hagamos daño, aunque sepamos que tengamos que ser perdonados, no hagamos daño, porque ya eso es, como se dice, premeditado. Entonces eso es importante. Ni hagamos daño para ser perdonados. Y perdonemos, sí, pero tampoco significa que tengamos que permitir que las personas constantemente nos hagan un daño, porque si permitimos eso, también somos cómplices del mal que los demás hacen. Perdonemos, sí, es verdad, pero también intentemos poner en la cabeza y en el espíritu de esa persona que no puede seguir por ese camino constantemente justificándose con el tema de que me tienes que perdonar. Sí, te voy a perdonar, se puede perdonar tal vez, pero vamos, todo tiene el límite y cuando existen personas así que constantemente nos hacen daño, lo mejor es poner una distancia sana, lo mejor es eso. ¿Para qué? Para que esta persona también no pueda seguir lastimando y haciendo, digo, conscientemente, cuando una persona lo hace conscientemente, ¿no? Porque vemos en la sociedad cuántas personas que tienen esas características, que siempre están lastimando, que siempre están haciendo daño. Entonces tengamos también esa conciencia de ayudar a esos hermanos con bastante misericordia, con bastante oración. Pidamos por ellos. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado esta charla con mucho amor, con mucho cariño. Que Dios los bendiga y si pueden ver la película o leer el libro, háganlo. Y bueno, pues cada quien tome la reflexión que más pueda ayudarlos. Muy agradecidos. Que Dios los bendiga. Bueno, ahora vamos a las participaciones sobre la charla, el tema de la charla que hemos tenido el día de hoy. ¿Alguien nos gustaría hacer alguna pregunta o decir algo referente a la charla? Ceci. Sí, te escuchamos, Silvia. Bueno, para felicitar a Evita por esta charla tan linda que nos ha mostrado de una manera tan sencilla, tan clara, el mensaje que nos da el libro Nuestro Hogar, el mensaje que nos da André Luis a través de este libro, ¿no? Ha tratado cada uno de los puntos, ha reflexionado acerca de los mensajes. Eh, la felicito por esta charla, que además de ser muy linda, de habernos mantenido atentos en todo momento, recalca los puntos importantes del mensaje de este libro. Mis felicitaciones.
Muchas gracias por haber tratado este tema de esta manera. Gracias. A ti, mi querida Silvia, a ti, recuerdo que muchas veces lo hemos conversado, para nosotros ha sido siempre un gusto hablar de este libro, de estos mensajes que muchas veces nos ha hecho reflexionar, ¿verdad, Silvita? Cuántas veces lo hemos conversado y qué lindo realmente que podamos volverlo a recordar. Te quiero mucho. Gracias a ti, Evita. Bendiciones. Gracias por tu participación. Gracias, Silvia. Vamos a ver a alguien más desea decirnos algo sobre la charla, una pregunta, algún comentario. Rosa Carla, te escuchamos, Rosita. Un pequeño comentario. Gracias, Eva, por la charla. Esta película que lo conozco es muy esclarecedora para nosotros y para los demás que poco no sabe cómo se portar frente a varias eh, varias cosas que se pasan en nuestra vida. Lo que quiero decir es que yo pienso que es el médico, él fue un poco incrédulo en su vida terrestre, pero él, por la profesión, él hacía un poco de caridad. Esta me acuerdo de esa señorita, de esa señora que se estaba ahí enferma y necesitaba ayuda y ella hacía oraciones para él. Y allí se puede creer que un poquito de fe puede hacer una transformación, porque cuando él necesitaba de luz, que él no tenía luz, que él estaba en bajas vibras, una oración de una persona muy simple, como ella, la señora, fue suficiente para que él tuviera una ascensión, ¿no? Podemos decir así. Y después también que él regresa y de cierta forma él también ayuda al el otro joven recién esposo de su ex esposa. Y así yo pienso que es una cadena con las personas, ¿no? Si hacemos algo que sea de caridad, nosotros vamos a recibir un poco de caridad. Si hacemos una oración, hace un movimiento de fe, de luz para otro. Y así es en la vida. Y me acuerdo también de la enfermera que trabajaba allá en el hospital, que ella también necesitó un poco de ayuda y porque es un trabajo muy intenso hacer por los otros enfermos. Entonces es así, muy, hay que tener mucha sencillez para hacer todos esos trabajos, ¿no? Y estoy un poco ansiosa por el 2 que va a tener en nuestro hogar, el 2, el doble. Y muchas gracias ahí, Eva, por hacer ese momento ahí encantador que es esa charla. Ahí, no A más. ti, Rosa Carla, muy agradecida y efectivamente Gracias. esa parte que Sí. dices de la enfermera que necesitaba ayuda porque ese lugar era pues todo, lo hermoso es cuando él se pone a barrer el lugar con tanta humildad, o sea, fíjate que él ni siquiera quería hacer el trabajo de ayudante,
y él se pone a barrer, o sea, ya, pero lo hace de corazón, ya no quería dejar de trabajar, y le dicen, no, tienes que descansar, porque tú también necesitamos que estés tranquilo para seguir ayudando. Es una parte en que yo también menciono en la charla que dice, quiérete, cuídate, ¿cómo ayudas si tú no te ayudas? Gracias, Rosa Carla, muy, muy agradecida y qué linda. Gracias por todo. Okay. ¿Alguien más desearía comentar? Sí, Alejandro, te escuchamos. Buenas noches, hermanos. Muy bonita la charla, Eva. Muy bonita y bastante aleccionadora. Y sobre todo nos indica o nos está mostrando cómo puede ser la continuación de la vida después de la llamada muerte, ¿no? Que realmente no existe la muerte, sino estamos hablando de que vamos a desencarnar, ¿no? Pero a través de esta charla, a través de la película, podemos tener ya una idea de cómo puede ser la vida después de que desencarnemos, ¿no? Sobre todo siempre estamos con ese pensamiento, con ese deseo de podernos encontrar con nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces ahí André Luis, él quería ver a sus familias y se reencuentra, ¿no? Con sus seres queridos, se emociona, ¿no? Se emociona. Y eso es lo que la mayoría de nosotros queremos, reencontrarnos con todos nuestros seres queridos. Sí. Pero para esto pues debemos estar preparados, ¿no? Definitivamente. Hay otra parte que también me gusta bastante, aquella en que hay que dejar el orgullo, ¿no? El orgullo para podernos superar espiritualmente. En la parte final de la película me refiero cuando él regresa a su casa y bueno, lógicamente por la situación que había sucedido, pues ya su pareja, su esposa, ¿no? Ya tenía otra pareja y él siente celos, ¿no? En ese momento, ¿verdad? Siente celo, cólera. Y regresa en un instante al umbral. ¿no? Al umbral, efectivamente, producto de ese celo, cólera que sintió en ese instante, ¿no? Que es comprensible hasta cierto punto, ¿no? Pero luego él, en una muestra de evolución espiritual, él regresa nuevamente a su casa y como una muestra de amor verdadero, ¿no? Él derrama esa energía positiva, esa energía divina en el agua para que la pareja de su ex esposa lo bebiera y lógicamente mira, y la nueva pareja pues le contó, ¿no? A la señora de que ya se sentía mucho mejor, ¿no? Sí. Y que había visto en su sueño, ¿no? Un señor que le hablaba, que tome el agua. Entonces, qué bonitos mensajes, ¿no? Qué bonitos mensajes que estamos recibiendo a través de la charla, a través de la película, que recomiendo que todos veamos esta película, porque nos está enseñando o nos está indicando cómo puede ser la vida después de que desencarnemos, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Y así como estos casos, en verdad, se pueden presentar muchas situaciones en donde ya pues tenemos que desprendernos del orgullo,
¿no? Que tanto nos daña en este mundo, ¿no? Que tanto, en verdad, tanto nos perjudica en este mundo material, el orgullo, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que ya eliminar por completo, ¿no? Definitivamente. Y en verdad hay muchos puntos interesantes en la película que creo que todos podríamos comentar, ¿no? Es lo bonito de este mundo, del mundo espiritual que a todos nos espera, ¿no? Bueno, nuevamente agradecerte, Eva, por esta charla muy, muy bonita y que a todos eh, nos ha hecho ver cómo puede ser, pues, la vida espiritual una vez que ya desencarnemos, ¿no? Ok, muchas gracias, Eva. A ti, Gracias. Ale, gracias, siempre gracias porque siempre estás compartiendo conmigo y ayudándome y conversando y reflexionando juntos tantas cosas lindas. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más desea decirnos algo al respecto de la Yo, charla? Ana C. Sí, Rosalía, te escuchamos. Bueno, me uno a los comentarios anteriores. Evita, muchas gracias por esta interesante reflexión sobre el libro Nuestro Hogar. A todos nos ilustra cómo es la evolución de nuestro ser, de nuestra existencia, cómo vamos en la tierra teniendo apegos, situaciones de poca humildad, de poca sencillez, de poca empatía, ¿no? Con el ser humano, pero que luego, cuando vamos al plano espiritual, nos damos cuenta que nos preocupamos y luchamos siempre por cosas que no nos vamos a llevar, que es las cosas materiales, ¿no? Y tanto apego nos hace en el mundo espiritual ver que todo lo que hicimos en el plano terrenal, pues en el plano espiritual no nos sirve de mucho, que lo único que nos llevamos son las obras y el conocimiento, ¿no? El conocimiento adquirido aquí en la tierra y nuestra evolución espiritual. Pero Dios es tan amoroso, tan generoso con nosotros que nos da oportunidad tras oportunidad, ¿no? Y podemos mencionar aquí la parte de la Biblia, ¿no? Donde Jesús vino a enseñarnos lo que es el amor, que nos amemos como el Padre lo amó a Él, ¿no? Entonces, si no tenemos amor en el corazón, es muy difícil que seamos empáticos, que seamos humildes, que nos preocupemos por el prójimo, que hagamos caridad, ¿no? Este libro es maravilloso porque nos hace ver nuestras actitudes y comportamientos en el plano terrenal que no nos llevan a nada y que luego en el plano espiritual pues llegamos y el Padre nos va a decir, bueno, ¿y qué hiciste de tu hermano, no? ¿Dónde está tu hermano? Entonces, la reflexión que tú has hecho es muy maravillosa porque también nos permite hacernos autocrítica, ¿no? ¿Cómo estamos por casa? Exactamente. Yo, ¿no? Entonces, hay que aplicar los conocimientos que tenemos y que vamos adquiriendo día a día y que Dios nos permite tenerlo. Somos los elegidos, diría yo, para tener estos conocimientos y a la vez volcarlos a nuestros hermanos, ¿no? Para que podamos difundir realmente la doctrina espírita que se basa en la cristiandad, en los principios que nos vino a enseñar Jesús, ¿no? Muchas gracias, Evita. Gracias a ti, Rosalía, gracias a ti, hermanita, es la verdad lo que estás diciendo. Como digo, este mensaje ocupa, creo que todas las reflexiones que podamos tener, nos hace pensar, nos hace sentir, nos hace ver, y obviamente, como tú dices, el trabajo empieza por casa. Y yo no hablo de la casa de cuatro paredes, hablo de nuestra casa espiritual, nuestro cuerpo y nuestra alma, que es
en lo que tenemos que trabajar todos los días, vigilarnos, jalarnos las orejas cuando nos portamos mal, uno mismo, porque obviamente uno tiene que reflexionar. Gracias, hermana, te quiero mucho. Gracias, Evita, a ti también. Te quiero mucho. Gracias, Rosalía, por tu participación. ¿Alguien más desea decirnos algo sobre la charla? Bueno, voy a encerrar entonces, yo agradeciéndole a Eva por esta charla, ha estado buenísima. Nos has tenido a todos muy atentos con tu relato, con esta sinopsis del libro y a la vez de la película. Yo la he visto muchísimas veces y cada vez que la veo le encuentro algo diferente. Después voy a subir el link para que puedan verla, los que no las han visto, y para que puedan reverla los que ya la han visto y puedan revivir todo esto que Eva nos ha traído a manera de reflexión, ¿no? Los personajes, las secuencias de la película, que cada una trae una información a manera de conocimiento, de reflexión de todo lo que vivió André Luis, ¿no? Cabe decir que nuestro hogar fue escrito por André Luis. Si ustedes después cuando vuelvan a ver la película, ustedes van a ver a un personaje que prepara, que nada más y es nada más y nada menos que Emmanuel, que nosotros conocemos a Emmanuel, que era el guía de Chico Xavier, cuando recepciona a André Luis, cuando ya André Luis termina el libro y lo intitula Nuestro Hogar, ¿no? Y le dice Manuel que ya hay alguien siendo preparado para que reciba todos estos mensajes, todos estos libros. Y ese alguien era nuestro querido Chico Xavier, ¿no? Para que ustedes vean cómo la espiritualidad es organizada y todo es totalmente programado de manera que pueda llegar en el momento correcto y de la manera correcta también. La película podemos ver, como nos lo ha mencionado Eva, que para un espíritu visitar a su familia tiene que tener unos créditos, pero no se trata de unos créditos materiales o de un dinero que de repente circule en el mundo espiritual. No, esos créditos son el trabajo espiritual. ¿Y por qué, vamos a decir, esta que media imposición? Porque como ya también nos menciona Eva y ustedes pueden apreciar en la película, André Luis, él tenía unos rezagos de orgullo, de intolerancia, de impaciencia, tenía sus defectos y tenía pues él, así como otros espíritus que también se encontraban en esa colonia, que ir poco a poco a través de la donación, de la caridad, del trabajo espiritual, ir eliminando todo eso para que estén preparados. ¿Por qué? Porque si de la primera vez que André Luis quiso bajar a su casa terrenal, le hubiera sido concedido, imagínense qué hubiera sucedido si cuando él ya estaba bien preparado, tuvo como que un momento de indecisión, cuando él ve a su esposa que tenía un nuevo compañero y que el hogar ya no era el mismo hogar donde él había vivido. Los hijos estaban adultos, ya tenían o llamaban padre al padrastro, en fin, había un amor diferente que no era el de él. Él no era más el jefe de esa familia y eso realmente lo afectó. Entonces imagínense si hubiera ido cuando no estaba preparado, ¿verdad? Pero la espiritualidad es muy sabia y cada uno de esos desencarnados, esos espíritus que habitan nuestro hogar son preparados. ¿Ok? Es una película muy bonita, es un libro muy bonito que fue escrito por André Luis y psicografiado por Chico Xavier y que llegó a nosotros
Es más, siempre cuando uno ingresa al mundo espírita, la primera lectura, el primer libro que a uno le recomienda es Nuestro Hogar, para que podamos tener el entendimiento de cómo es la vida más allá. Porque esta película, este libro envuelve muchas situaciones que nos enseñan, como el suicidio indirecto, como nuestros defectos, como la falta de humildad, como la caridad. No, envuelve muchísimas cosas y sobre todo la organización espiritual, donde hemos podido conocer cómo se ejerce esa lideranza en los ministerios que existen, cómo todo es accesible para todos, cómo todos son gentiles, cómo todos son organizados, cómo impera una armonía, ¿no? Es muy bonito, se los recomiendo y ya lo voy a poner en el grupo para que puedan verlo nuevamente. Yo lo he visto, como les digo, lo vi en el cine cuando se estrenó, tuve esa suerte de verlo en Brasil cuando se estrenó, lo vi en el cinema y después lo vi en Netflix, después lo vi en YouTube y cuando me provoca verlo lo veo nuevamente y nuevamente hay algo que se me había pasado, hay un mensaje escondido por ahí que todavía no lo había visto, eso me pasa y me gusta mucho verlo y recomendarlo también. Y aprovecho para decirles, estamos sabiendo que está siendo rodado Nuestro Hogar 2. Nuestro Hogar 2 ya están filmando con la ayuda de la Federación Espírita y Nuestro Hogar 2 va a ser estrenado solo el próximo año, en 2023, en los cinemas. No, pero sabemos que rapidito llega a los medios, ¿no? Y esto es eh, Nuestro Hogar 2. Se trata de experiencias de varios espíritus que reencarnan para trabajos programados, o sea, va a estar interesantísimo también, ¿no? Hablan del evangelio, de los beneficios de la práctica, en fin, va a estar muy, muy bueno. Esta es una obra también dictada por André Luis, ¿no? Y bueno, y que tienen bastantes enseñanzas valiosas. Al respecto siempre de la vida en el otro plano. Y esperemos, pues yo también estoy recontra ansiosa, espero coincidir, de repente estoy en el estreno. Me parece muy bien. Muchas gracias nuevamente, Evita, muy buena tu charla, muy ilustrativa, ya la vamos a subir también en YouTube para que después que vean la película recuerden y sobre todo reflexionen sobre todo esto, ¿ok? Ahora vamos a pasar a lo siguiente.